En agosto de 2001, las imponentes excavadoras amarillas no buscaban carbón. Con un rugido metálico que ensordeció el árido desierto de La Guajira, las máquinas avanzaron implacables sobre Tabaco, un pequeño pueblo afrodescendiente, aplastando la iglesia, la escuela y las casas de cientos de familias que observaban atónitas cómo su historia era borrada del mapa para siempre. Ese fue el precio brutal de construir la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. En su época dorada, Cerrejón fue una maravilla titánica que extraía más de 32 millones de toneladas anuales. Su ferrocarril privado de 150 kilómetros y su puerto colosal inyectaron miles de millones de dólares a la economía de Colombia, prometiendo transformar una región históricamente olvidada en un faro de prosperidad inagotable. Sin embargo, hoy ese espejismo se ha fracturado. Mientras Europa cierra sus puertas al carbón empujada por la crisis climática, la mina se enfrenta a su inminente fecha de caducidad. Lo que queda es un inmenso cráter negro que sigue devorando la tierra y un territorio donde los niños wayuu caminan horas buscando una gota de agua bajo el sol inclemente, viviendo en las sombras de una maquinaria que alguna vez valió millones. ¿Cómo es posible que el motor de riqueza más monumental en la historia industrial del país haya dejado a su paso tanta sed, desplazamiento forzado y pobreza extrema? Acompáñanos a desenterrar la verdadera historia de Cerrejón. Un viaje a través de la inmensurable ambición corporativa, el polvo asfixiante y las cicatrices imborrables que quedan cuando el progreso decide cobrar su cuota en vidas humanas. La península de La Guajira, ubicada en el extremo más septentrional de Colombia y de Sudamérica, es una tierra de contrastes extremos. Durante siglos, este vasto desierto bañado por las aguas del Mar Caribe ha sido el hogar ancestral del pueblo indígena wayuu. Es un paisaje gobernado por el sol implacable, los vientos alisios que moldean las dunas y la escasez crónica de agua. Allí, entre los arbustos espinosos, los cactus y los árboles de dibi-dibi, la vida siempre ha exigido una profunda resistencia. Para los wayuu, el territorio no es un simple espacio físico, es MMA, la madre tierra, una entidad viva y sagrada de la cual provienen y a la cual pertenecen. Durante cientos de años, este rincón del mundo permaneció relativamente aislado de los grandes motores de la industria global, viviendo a su propio ritmo, marcado por los ciclos de la naturaleza y el pastoreo. Sin embargo, bajo esa superficie árida y ocre, dormía un gigante de proporciones inimaginables. Un coloso negro que, una vez despertado, alteraría para siempre el destino de La Guajira y de toda la nación colombiana. La historia del despertar de este gigante comienza a gestarse en la década de 1970. El mundo atravesaba una severa crisis energética provocada por los embargos petroleros en Medio Oriente. Las grandes potencias mundiales, asfixiadas por los altos precios del crudo, comenzaron a buscar desesperadamente fuentes de energía alternativas y seguras para mantener en marcha sus economías. El carbón térmico, que muchos consideraban un combustible del pasado, resurgió de repente como el salvavidas energético del futuro industrial. En ese contexto global de ansiedad energética, los ojos del mundo se posaron en el desierto colombiano. Las exploraciones geológicas confirmaron lo que hasta entonces eran solo rumores y estudios preliminares. Debajo de La Guajira descansaba uno de los yacimientos de carbón térmico de alta calidad y bajo contenido de azufre más grandes del planeta. No era una veta menor, eran reservas masivas, ubicadas muy cerca de la superficie, ideales para la explotación a cielo abierto. Para el gobierno colombiano de la época, la noticia fue recibida como el hallazgo de un nuevo Eldorado. Colombia, un país en vías de desarrollo con profundas brechas de desigualdad, vio en el carbón negro de La Guajira la llave maestra para abrir la puerta de la modernidad y la riqueza. La retórica oficial comenzó a inundar los medios de comunicación y los discursos políticos. El carbón traería el milagro económico, transformaría el desierto en un oasis de prosperidad, construiría escuelas, hospitales y carreteras y sacaría a La Guajira de su histórico abandono estatal. Pero un proyecto de tal magnitud técnica y financiera era imposible de ejecutar únicamente con capital y tecnología nacional.
Se necesitaba un socio con la fuerza de un titán. Así, en diciembre de 1976, el Estado colombiano, a través de la recién creada empresa pública Carbocol, Carbones de Colombia, firmó un histórico contrato de asociación a partes iguales con Intercor, International Colombia Resources Corporation, una filial de la poderosa multinacional estadounidense Exxon. Este contrato, conocido como el Proyecto Cerrejón Zona Norte, sentó las bases legales y financieras para lo que sería el proyecto de ingeniería más ambicioso en la historia del país. La década de 1980 marcó el inicio material de la colisión entre dos mundos que hasta entonces no se habían cruzado. De repente, el silencio ancestral del desierto fue rasgado por el ensordecedor sonido de los rotores de los helicópteros y el rugido de los motores diésel. Ingenieros con cascos blancos, geólogos y topógrafos, muchos de ellos hablando inglés y apoyados por traductores, comenzaron a trazar líneas imaginarias sobre la tierra de los clanes Wayuu. Para las comunidades locales, la llegada de estos extranjeros mecanizados fue un evento desconcertante. Desde sus rancherías, los asentamientos tradicionales, las autoridades tradicionales observaban cómo extraños medían, marcaban y perforaban el suelo. No hubo una consulta previa libre e informada como se entendería en las leyes modernas. Simplemente, el Estado había declarado que lo que estaba bajo el suelo le pertenecía a la nación, y el progreso había llegado para reclamarlo. El choque cultural y ontológico fue monumental. Para los planificadores en las oficinas refrigeradas de Bogotá o Nueva York, La Guajira era un lienzo en blanco, una zona despoblada perfecta para un enclave extractivo eficiente. Era un polígono en un mapa que prometía millones de dólares en ganancias y regalías. Pero para las familias Wayuu y las comunidades afrodescendientes que llevaban generaciones habitando esos valles, cada arroyo seco, cada colina y cada parche de vegetación tenía un nombre, una historia y un dueño ancestral. A medida que avanzaba la década de los 80, los planos sobre el papel comenzaron a transformarse en acero y concreto. La maquinaria pesada, traída a través del mar, empezó a desembarcar en la costa. Las primeras palas mecánicas, del tamaño de edificios pequeños, mordieron la tierra de La Guajira, abriendo la primera herida en el paisaje. El gigante negro había abierto los ojos. La promesa de la riqueza inagotable estaba a punto de materializarse en una infraestructura titánica. Pero en medio de la euforia del progreso, nadie pareció preguntarse qué pasaría con los verdaderos dueños del desierto cuando la tierra comenzara a ser devorada. El escenario estaba listo. La semilla de la discordia estaba plantada. Lo que seguiría no sería solo la construcción de una mina, sino el ensamblaje de la maquinaria más formidable y polarizante de Colombia. La construcción de Cerrejón, que arrancó con una fuerza abrumadora en los primeros años de la década de 1980, no fue simplemente la apertura de una excavación minera convencional. Fue el ensamblaje de una bestia biomecánica diseñada metódicamente para devorar la tierra y escupir riqueza. Para entender la magnitud de lo que se erigió en las entrañas del desierto de La Guajira, es imperativo olvidar la imagen tradicional y romántica de la minería de picos, palas y túneles oscuros. Esto era minería a cielo abierto en su máxima expresión, una demostración asombrosa y aterradora de la capacidad industrial humana para rediseñar la geografía a la fuerza. El proyecto exigió una inversión inicial que superó los $3.000 millones, una cifra astronómica para la época y para un país en vías de desarrollo, financiada enteramente por la robusta alianza entre la multinacional Exxon y el Estado colombiano. El primer y más violento paso fue remover la extensa capa vegetal y el suelo superficial, despojando al desierto de su delicada piel milenaria. Luego, comenzaron las detonaciones masivas. Día tras día, noche tras noche, explosiones meticulosamente controladas fracturaban la roca sólida, creando inmensas nubes de polvo y gases que se elevaban como columnas monumentales hacia el límpido cielo caribeño, ensombreciendo el sol. Donde antes había colinas ondulantes, arbustos de dibi-dibi y arroyos estacionales vitales para la fauna local, comenzó a formarse un abismo insondable. Los tajos de la mina se expandieron rápidamente,
mordiendo hectárea tras hectárea, hasta crear cráteres artificiales tan vastos, profundos y oscuros, que años más tarde podrían ser identificados con facilidad desde la órbita espacial. Para mover esa montaña incalculable de roca estéril y mineral de carbón, se importó directamente desde Estados Unidos y Japón una flota de maquinaria que parecía sacada de una pesadilla de ciencia ficción. Camiones de volteo colosales, del tamaño de casas de 2 pisos y con llantas que superaban ampliamente la altura de 2 hombres adultos, comenzaron a transitar incesantemente por las amplias rampas trazadas dentro de la mina. Las palas mecánicas, gigantes de acero capaces de levantar decenas de toneladas de material bruto en un solo movimiento de su brazo articulado, operaban sin el más mínimo descanso en exhaustivos turnos de 24 horas. El rugido de los motores diésel nunca cesaba. La mina jamás dormía. El gigante negro, una vez expuesto, exigía ser alimentado constantemente por el esfuerzo humano y mecánico. Pero extraer el carbón térmico desde las profundidades del desierto era solo la primera mitad del colosal desafío. El verdadero reto logístico, el que definiría el éxito financiero de todo el proyecto, era cómo transportar decenas de millones de toneladas de este pesado mineral desde el corazón árido y aislado de La Guajira hasta los mercados internacionales hambrientos de energía, principalmente en Europa y la costa este de Norteamérica. La respuesta de los ingenieros fue la construcción de un sistema circulatorio de acero implacable, un ferrocarril de trocha estándar de 150 kilómetros de longitud. La edificación de esta línea férrea privada fue una auténtica epopeya de ingeniería moderna. Se trazó una cicatriz lineal y casi recta que partió el histórico territorio en 2. Las cuadrillas de trabajadores tendieron pesados rieles sobre la arena abrasadora, desafiando temperaturas ambientales que a menudo superaban los 40 grados centígrados a la sombra, lidiando con los implacables vientos cruzados cargados de arena. Esta brillante y rígida arteria de metal se convirtió velozmente en el cordón umbilical vital que conectaba el Tajo abierto con la promesa del océano. El destino final de esos 150 kilómetros ininterrumpidos de rieles era la bahía de Portete, una ensenada natural en la Alta Guajira, bautizada y rediseñada para el proyecto como Puerto Bolívar. Si la mina a cielo abierto era el estómago hambriento de la operación y el tren funcionaba como sus potentes venas, el puerto era la boca gigantesca por donde el enclave escupiría su valioso botín negro hacia el resto del planeta. Construido estratégicamente en aguas profundas para permitir el atraque seguro de buques graneleros de calado masivo, Puerto Bolívar se coronó rápidamente como el terminal marítimo de exportación de carbón más grande, moderno y eficiente de toda América Latina. La infraestructura portuaria era una hipnótica coreografía de cintas transportadoras kilométricas, apiladores titánicos y cargadores de barcos que funcionaban con una precisión industrial casi perfecta. Cuando los trenes llegaban desde la mina, compuestos por convoyes de más de 100 enormes vagones de acero que se extendían por kilómetros en el horizonte, no necesitaban detenerse durante horas para descargar. Un innovador sistema de descarga rotatoria tomaba cada vagón individualmente, lo giraba sobre su propio eje boca abajo, vaciaba instantáneamente sus 100 toneladas de carbón y lo devolvía suavemente a la vía en cuestión de segundos, todo sin necesidad de desacoplarlo del resto del tren. Todo estaba calibrado para la máxima eficiencia operativa. En Cerrejón, cada segundo detenido era una fortuna perdida. Para mediados de la década de los 80, el inmenso complejo minero portuario estaba completamente operativo. El primer embarque oficial de exportación zarpó triunfante de Puerto Bolívar en 1985, marcando el inicio formal de lo que la prensa nacional y el gobierno bautizaron apresuradamente como el milagro carbonero. Las cifras de producción y exportación comenzaron a subir exponencialmente, pasando de unas pocas millones de toneladas iniciales a decenas de millones anuales en la década siguiente. La gran maquinaria funcionaba de manera impecable, generando ingresos que superaban cualquier expectativa previa. Sin embargo, en medio de esta indudable maravilla logística y financiera, comenzó a gestarse una profunda, silenciosa y dolorosa paradoja
que terminaría definiendo la tragedia social de La Guajira. Toda la deslumbrante infraestructura había sido diseñada exclusivamente para conectar el fondo de la mina con el mercado global, pero ignoró deliberada y cruelmente a las comunidades ancestrales que habitaban la región. El tren de Cerrejón, una bestia rugiente de 100 vagones que cruzaba el desierto varias veces al día, se transformó rápidamente en el símbolo más tangible y amargo de esta desconexión extrema. Para las comunidades indígenas Wayuu y los pueblos afrodescendientes, el tren no era un vehículo de desarrollo, era un vecino ruidoso, intrusivo y mortal que pasaba a toda velocidad, levantando asfixiantes remolinos de polvillo de carbón que se asentaban implacables sobre los techos de sus rancherías, contaminando el agua de sus pozos y manchando sus rebaños de chivos. La inquebrantable línea férrea cortó abruptamente rutas milenarias de pastoreo y caminos vecinales esenciales, dividiendo clanes familiares y fragmentando un territorio que antes caminaban libremente. La inmensa riqueza de Colombia viajaba fuertemente custodiada y encapsulada en esos vagones negros. Miles de millones de dólares en energía fósil pasaban literalmente frente a los ojos de comunidades enteras que languidecían sin energía eléctrica, que seguían cocinando con leña recogida del desierto y que sufrían enfermedades por la falta crónica de agua potable. El imponente puerto cargaba sin cesar barcos gigantescos destinados a encender las calefacciones e iluminar las noches de las metrópolis de Europa y Norteamérica, mientras a escasos kilómetros de los reflectores de Puerto Bolívar, en las frágiles viviendas Wayuu, la oscuridad y el olvido reinaban de manera absoluta cada anochecer. La maquinaria era de una eficiencia innegable, pero su diseño fundacional era estructuralmente excluyente. El enclave minero operaba como una burbuja inexpugnable del primer mundo, incrustada violentamente en un mar de pobreza histórica. La gran promesa del Estado, la ilusión de que el polvo negro traería finalmente el desarrollo integral a La Guajira, comenzó a mostrar sus oscuras grietas. El ansiado progreso había llegado a la península, era innegable, pero solo iba de paso, corriendo directamente hacia el mar, dejando a su paso apenas el eco ensordecedor de los rieles y el sabor amargo, constante y sofocante de la marginación. En la implacable geografía de La Guajira, el agua no es simplemente un recurso natural, es el pulso mismo de la existencia. En este ecosistema desértico, gobernado por tasas de evaporación que superan con creces a las precipitaciones anuales, la lluvia es un milagro esquivo. Durante generaciones, el pueblo Wayuu ha sobrevivido gracias a un conocimiento íntimo de su entorno, guiando a sus rebaños hacia los jagüeyes, pozos naturales o construidos a mano donde se acumula la lluvia estacional, y extrayendo agua de acuíferos subterráneos con un esfuerzo físico agotador. Cada gota en el desierto es sagrada, un hilo frágil que sostiene la vida en uno de los territorios más hostiles de Sudamérica. Pero la minería a cielo abierto, por su propia naturaleza industrial, padece de una sed insaciable. A medida que el Tajo de Cerrejón se hacía más ancho y profundo en la década de 1990 y principios de los 2000, un enemigo silencioso e implacable amenazaba con paralizar por completo las operaciones. El polvo, la extracción, trituración y transporte de millones de toneladas de roca y carbón en un ambiente extremadamente seco generaba nubes de partículas finas que lo cubrían todo. Este polvo no solo arruinaba la maquinaria y reducía la visibilidad a niveles peligrosos, sino que amenazaba con volar hacia el exterior del enclave, exponiendo a la empresa a severas sanciones. La solución de la ingeniería moderna frente a este dilema fue brutal y asombrosamente ineficiente desde el punto de vista ecológico: ahogar el problema. Para mantener el polvillo de carbón aplastado contra el suelo, Cerrejón desplegó una flota de camiones cisterna colosales. Estos gigantescos vehículos, con tanques que superan los 20,000 galones de capacidad, patrullan incesantemente las inmensas rampas y carreteras internas de la mina, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Derraman cortinas de agua continuas sobre la tierra triturada. A esto se suma el agua necesaria para las plantas de lavado de carbón y para el funcionamiento del inmenso campamento
que alberga a miles de trabajadores. En su punto máximo de operación, se estimó que el complejo minero consumía decenas de millones de litros de agua diarios, una cifra que superaba con creces el consumo sumado de todos los municipios aledaños. Aquí nació la contradicción visual y moral más lacerante de La Guajira. Mientras los aspersores industriales de la mina lanzaban arcoíris artificiales sobre caminos de tierra negra para que los camiones de extracción no resbalaran, a escasos kilómetros de la valla perimetral electrificada, la realidad humana era desgarradora. Mujeres y niños wayuu, con los rostros curtidos por el sol, caminaban durante horas bajo temperaturas sofocantes, llevando pimpinas de plástico vacías, en una búsqueda desesperada por charcos de agua, salobre o barro húmedo en jagüeyes casi secos. La empresa argumentaba constantemente que el agua utilizada provenía de acuíferos profundos, no aptos para el consumo humano o la agricultura superficial, y que poseían todas las licencias ambientales otorgadas por el Estado colombiano. Sin embargo, para las comunidades ancestrales que veían cómo sus pozos tradicionales se secaban misteriosamente año tras año, la explicación técnica era irrelevante frente a la cruda realidad empírica. El gigante negro estaba bebiéndose la sangre de MMA, la madre tierra. El equilibrio hídrico milenario de la península se había roto, sacrificado en el altar del control de emisiones para mantener el ritmo frenético de la exportación energética. Pero la sed de la gran maquinaria no se limitó a perforar el subsuelo en busca de mantos acuíferos profundos. Eventualmente, la implacable expansión física de la mina chocó de frente con la geografía superficial. A medida que las vetas más accesibles de carbón se agotaban tras décadas de extracción ininterrumpida, los geólogos de la compañía apuntaron sus mapas hacia nuevas zonas, áreas vírgenes donde descansaban depósitos de carbón de altísima calidad. El gran obstáculo era que sobre esos lucrativos yacimientos fluían las pocas venas de vida de la región. Los arroyos y el vital río Ranchería, la arteria fluvial más importante de toda La Guajira. El conflicto alcanzó su punto máximo de tensión ecológica con el caso del arroyo Bruno. Este cuerpo de agua no era un simple canal, era un ecosistema vibrante, un corredor biológico rodeado de bosque seco tropical, un oasis que proveía refugio a decenas de especies animales y agua dulce constante a numerosas comunidades indígenas y campesinas a lo largo de su cauce. Debajo de su lecho serpenteante, sin embargo, dormían unos 40 millones de toneladas de carbón térmico, una fortuna incalculable para los accionistas del consorcio suizo-anglo-australiano que ahora controlaba Cerrejón. La decisión corporativa, avalada una vez más por las instituciones estatales en nombre del crecimiento económico nacional, fue intervenir la naturaleza. En una obra de ingeniería que levantó protestas internacionales, la empresa desvió el cauce natural del arroyo Bruno a lo largo de más de 3 kilómetros. Tractores y excavadoras abrieron un canal artificial revestido de rocas y geomembranas, forzando al arroyo a abandonar su cuna ancestral para que las inmensas palas mecánicas pudieran devorar la tierra que yacía debajo de su lecho original. Cerrejón presentó la desviación del arroyo Bruno como un triunfo de la ingeniería moderna y la restauración ecológica, asegurando que el nuevo cauce imitaba las condiciones naturales y que la flora y fauna serían trasladadas con cuidado. Publicaron informes técnicos y videos corporativos mostrando cómo fluía el agua por la nueva zanja de ingeniería. Pero para los wayuu y los biólogos independientes, que observaban horrorizados, fue un ecocidio irreversible. Alterar el curso de un arroyo en un entorno semidesértico no es como mover una tubería. Es desconectar una red capilar subterránea de la que dependen bosques, humedales y comunidades enteras río abajo. Los líderes indígenas, armados con su cosmovisión y apoyados por activistas ambientales, iniciaron intensas batallas legales, bloqueos de vías y demandas ante las altas cortes colombianas. Exigían que el agua se respetara como un derecho fundamental y no como un estorbo geológico. Las cortes emitieron fallos a favor de las comunidades, ordenando estudios independientes e incluso exigiendo el retorno del arroyo a su cauce natural, desatando una guerra jurídica prolongada y extenuante.
La tensión era insostenible. La mina necesitaba expandirse para sobrevivir en un mercado feroz, pero las comunidades necesitaban el arroyo en su lugar original simplemente para no morir de sed. El precio del agua en La Guajira se había vuelto incalculable. La maquinaria extractiva no solo había alterado el paisaje, sino que había monopolizado el recurso más escaso y vital de todos, empujando a la región hacia una crisis humanitaria. Sin embargo, alterar los ríos y agotar los acuíferos era apenas la antesala del conflicto. Cuando el agua no fue suficiente para saciar al gigante y la tierra bajo los arroyos ya estaba siendo dinamitada, la mina fijó su vista en lo único que quedaba en pie sobre el carbón: los pueblos enteros que se interponían en su camino. El mito fundacional de muchos megaproyectos extractivos en el mundo suele apoyarse en una narrativa conveniente. La idea de que la tierra a explotar es un territorio vasto, indómito y sobre todo vacío. En los pulcros mapas corporativos que adornaban las salas de juntas en Bogotá, Suiza, Londres o Melbourne, las áreas designadas para la futura expansión de los tajos mineros de Cerrejón aparecían como simples polígonos sombreados, bloques geológicos cuantificados en millones de dólares. Pero la realidad a nivel del suelo era diametralmente opuesta. Esos polígonos no estaban vacíos. Albergaban una rica e intrincada red de comunidades humanas, poblados afrodescendientes con siglos de historia y asentamientos ancestrales de clanes wayuu. A medida que la sed de carbón crecía y las vetas originales comenzaban a mostrar signos de agotamiento, la mirada de la gran maquinaria se posó implacablemente sobre estas tierras habitadas. Debajo de las plazas, los patios, los cultivos de pan coger y los cementerios de docenas de pueblos, descansaban las costuras de carbón térmico más puras y rentables de la concesión. La orden de expansión era innegociable para la viabilidad financiera del negocio, lo que significaba que los pueblos enteros que se interponían en el camino de las palas mecánicas debían, sencillamente, desaparecer. El proceso de vaciamiento territorial rara vez comenzó con violencia física directa. Se inició con una asfixia lenta, calculada y burocrática. Las comunidades que de repente se encontraban en el perímetro de expansión minera empezaron a experimentar un asedio invisible. Primero, los ensordecedores estallidos de las voladuras se hicieron más cercanos, haciendo temblar los cimientos de las casas de adobe y resquebrajando las paredes. Luego, el polvo negro comenzó a cubrir permanentemente los cultivos de maíz, yuca y frijol, arruinando las cosechas que garantizaban la soberanía alimentaria de las familias. Las montañas artificiales de roca estéril y material particulado, creadas por la mina, empezaron a rodear los pueblos, bloqueando los antiguos caminos vecinales y aislando a las comunidades del resto de la región. Cuando las condiciones de vida se volvieron insoportables, llegaron los negociadores. El choque fue brutalmente asimétrico. Por un lado, un ejército de abogados corporativos, sociólogos y trabajadores sociales equipados con contratos redactados en un lenguaje legal incomprensible para la mayoría. Por el otro, campesinos y pastores indígenas, muchos de ellos ancianos que no sabían leer ni escribir, y cuya única escritura de propiedad era la historia oral de sus ancestros y la tierra misma. La táctica fue a menudo la división. La empresa comenzó a comprar propiedades individuales, ofreciendo sumas de dinero en efectivo que, para familias viviendo en la pobreza histórica, parecían fortunas, pero que en el mercado inmobiliario real no alcanzaban para reconstruir sus vidas en otro lugar. Quienes aceptaban vender, empacaban sus cosas y se marchaban, dejando casas vacías que la compañía rápidamente demolía. Poco a poco, el tejido social de los pueblos comenzó a deshilacharse. Los vecinos se enfrentaban entre sí, la desconfianza reinaba, y quienes se negaban a vender sus raíces quedaban viviendo entre ruinas de escombros, rodeados por el rugido constante de la maquinaria que se acercaba. Pero no todos estaban dispuestos a claudicar ante el cheque de las multinacionales. En medio de esta ofensiva corporativa, un pueblo decidió resistir, convirtiéndose en el símbolo máximo de la tragedia social de La Guajira: Tabaco. Tabaco era un corregimiento vibrante y pacífico del municipio de Hato Nuevo.
Fundado por descendientes de africanos esclavizados que habían escapado y formado palenques, comunidades libres, generaciones atrás, era un hogar consolidado para más de 700 personas. Tenían tierras fértiles, una junta de acción comunal fuerte, una escuela llena de niños, un centro de salud básico y una iglesia que era el corazón espiritual del pueblo. Tabaco no era un asentamiento temporal, era una civilización local arraigada. Sin embargo, para su infortunio, Tabaco estaba asentado exactamente sobre uno de los yacimientos de carbón más codiciados del nuevo plan de expansión minera. Cuando la comunidad de Tabaco, organizada y consciente de sus derechos, se negó a aceptar las exiguas ofertas de compra individual y exigió una reubicación colectiva que garantizara la preservación de su comunidad y su cultura, el tono de la negociación cambió drásticamente. Las tácticas de desgaste no funcionaron, por lo que la empresa, amparada en las leyes colombianas que declaraban la minería como una actividad de utilidad pública e interés social, recurrió a la fuerza del Estado para limpiar el terreno. El 9 de agosto de 2001, la asfixia burocrática se transformó en violencia explícita. Desde las primeras horas de la madrugada, un contingente fuertemente armado del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, de la Policía Nacional y del Ejército de Colombia, apoyados por seguridad privada, rodeó el pueblo de Tabaco. No venían a proteger a los ciudadanos, venían a escoltar a las excavadoras amarillas contratadas por el consorcio minero. El desalojo forzado de Tabaco es uno de los episodios más oscuros en la historia de la industrialización colombiana. Los agentes estatales, utilizando gases lacrimógenos y fuerza física, comenzaron a arrastrar a hombres, mujeres y niños fuera de sus propios hogares. Las familias lloraban y gritaban, aferrándose a los marcos de las puertas, mientras las retroexcavadoras avanzaban sin piedad. Ante los ojos aterrorizados de la comunidad, las máquinas de acero aplastaron las casas familiares, demolieron la escuela donde varias generaciones habían aprendido a leer, y finalmente, con un ruido ensordecedor que se mezclaba con los lamentos de la gente, derrumbaron el techo y las paredes de la iglesia del pueblo. El cementerio, sagrado para la memoria de sus ancestros, quedó expuesto y vulnerable, rodeado de un paisaje lunar. En cuestión de horas, un pueblo con más de un siglo de historia fue borrado físicamente de la faz de la tierra. A las familias desalojadas no se les proporcionó un nuevo lugar donde vivir. Fueron arrojadas con sus pocas pertenencias a las calles de municipios cercanos como Albania y Fonseca. Campesinos que toda su vida habían cultivado la tierra y criado animales se encontraron de repente hacinados en habitaciones alquiladas en las periferias urbanas, pagando servicios públicos que nunca antes habían necesitado, enfrentándose al desempleo, la depresión y la pérdida total de su identidad comunitaria. La tragedia de Tabaco, aunque fue la más mediática y violenta, no fue un incidente aislado. A lo largo de las décadas siguientes, utilizando variaciones de la misma presión legal, burocrática y ambiental, Cerrejón fue desplazando a otras comunidades históricas. Pueblos enteros como Roch, Chancleta, Patilla y comunidades guayú como Tamaquito II fueron paulatinamente erradicados del mapa y reubicados en urbanizaciones de bloques de concreto construidas por la empresa. Aunque la compañía defendió estas reubicaciones como mejoras en la calidad de vida, argumentando que entregaban casas con servicios públicos modernos, el costo humano fue devastador. Para un campesino o un indígena guayú, una casa de cemento en un barrio urbano sin acceso a tierras fértiles no es un hogar. Es una prisión que aniquila su modo de vida ancestral. Perdieron la soberanía alimentaria, la capacidad de cazar, de recolectar plantas medicinales y de mantener sus estructuras sociales intactas. El tejido comunitario se rompió para siempre, reemplazado por la dependencia económica, el desempleo y una profunda crisis de salud mental que azotó a los desplazados. El polvo se asentó sobre las ruinas de Tabaco, y poco después, las gigantescas palas de Cerrejón devoraron el suelo donde alguna vez estuvieron las calles y la plaza del pueblo. Las sombras de cientos de familias desterradas quedaron vagando por los municipios vecinos. Mientras tanto, con el camino por fin despejado de obstáculos humanos, la gran maquinaria minera se preparó para acelerar a fondo.
Había llegado el momento de extraer las entrañas de la tierra sin restricciones, impulsando a Cerrejón hacia su era de mayor esplendor comercial y financiero, construida literalmente sobre los escombros de quienes alguna vez llamaron a ese desierto su hogar. Con el territorio despejado de los obstáculos humanos que representaban las comunidades ancestrales, la mina de Cerrejón entró en su fase de máxima aceleración. Los albores del siglo XXI marcaron un punto de inflexión definitivo en la historia de esta bestia de acero y carbón. El modelo de negocio inicial, liderado por la estadounidense Exxon y el Estado colombiano, había cumplido su propósito de abrir la tierra, pero para llevar la extracción a niveles estratosféricos se requería una fuerza corporativa aún más abrumadora. El Estado ya había privatizado su participación y poco después, Exxon decidió vender su mitad. Quienes tomaron el control no fueron empresarios locales ni consorcios menores, sino un triunvirato compuesto por 3 de las multinacionales mineras más ricas y poderosas de la Tierra: la australiana BHP Billiton, la británico-sudafricana Anglo American y la suiza Glencore. La llegada de este consorcio de 3 cabezas transformó a Cerrejón de un megaproyecto nacional a un imperio global intocable. La inyección de capital extranjero fue masiva, destinada a expandir los tajos, adquirir maquinaria aún más colosal y optimizar cada milímetro del proceso logístico. La montaña negra que yacía bajo la Guajira comenzó a ser devorada a un ritmo vertiginoso. Las cifras de esta época dorada son sencillamente asombrosas y difíciles de dimensionar para la mente humana. De los modestos embarques iniciales de los años 80, la mina pasó a superar sistemáticamente la barrera de los 30 millones de toneladas de carbón exportadas anualmente. En su punto cúspide, alcanzó el asombroso récord de más de 34 millones de toneladas en un solo año. Esto significaba que, cada 24 horas, de las entrañas del desierto se arrancaban casi 100.000 toneladas de mineral oscuro. Para lograr esta hazaña, la operación se militarizó en su disciplina y escala. Una flota de más de 200 camiones mineros de ultra clase, cada uno capaz de transportar más de 300 toneladas de roca en un solo viaje, operaba en un ballet mecánico sincronizado e incesante. El ferrocarril privado incrementó sus frecuencias. Los trenes de más de 100 vagones cruzaban el desierto a un ritmo frenético, y en Puerto Bolívar, los buques graneleros más grandes del mundo hacían fila en el Mar Caribe, esperando para tragar el carbón colombiano y llevarlo a las plantas termoeléctricas de Europa, Estados Unidos y cada vez más de Asia. Durante estos años, Cerrejón se convirtió en la joya de la corona de las exportaciones colombianas. Representaba casi la mitad de todo el Producto Interno Bruto del departamento de La Guajira y una porción gigantesca del PIB minero del país entero. Para los ejecutivos sentados en las oficinas de Londres, Melbourne o Bar, la operación era una máquina perfecta de imprimir dinero. El mercado internacional del carbón gozaba de precios excepcionales y la montaña negra parecía una fuente de riqueza verdaderamente inagotable. Sin embargo, mientras los reportes financieros celebraban dividendos récord y la empresa acumulaba premios internacionales, en el fondo del pozo minero se estaba gestando una crisis humana que el dinero ya no podía ocultar. La ilusión de estabilidad y bienestar perfecto que proyectaba el inmenso aparato de relaciones públicas del consorcio tenía un lado oscuro que se medía, literalmente, en la capacidad respiratoria de sus trabajadores. La extracción ininterrumpida de más de 30 millones de toneladas de carbón al año exigía un sacrificio humano silencioso. Aunque los mineros, operadores de maquinaria pesada y mecánicos gozaban de salarios muy superiores al promedio regional, este beneficio económico venía con un contrato no escrito que cobraba un alto peaje en su salud. El enemigo invisible dentro de la burbuja laboral era, paradójicamente, el mismo producto que los enriquecía: el polvillo de carbón y sílice. A pesar de los sistemas de aspersión de agua que secaban los acuíferos de La Guajira para mantener el polvo a raya, y a pesar de las cabinas supuestamente herméticas de las máquinas de última generación, las partículas microscópicas encontraban la forma de infiltrarse en los pulmones de quienes operaban al monstruo diario. A medida que la primera generación de trabajadores mineros comenzó a envejecer tras décadas de servicio,
Las clínicas de la región empezaron a registrar un alarmante incremento en enfermedades profesionales. Casos de silicosis, neumoconiosis, conocida tristemente como la enfermedad del pulmón negro, hernias discales severas provocadas por las vibraciones constantes de los equipos gigantescos y afecciones respiratorias crónicas comenzaron a acumularse en los expedientes médicos. Para el consorcio, reconocer que su entorno laboral estaba enfermando a su fuerza de trabajo habría sido un golpe devastador y un riesgo legal incalculable. Por ello, muchos de estos casos médicos terminaron en largos, dolorosos y desiguales litigios. Los trabajadores diagnosticados a menudo eran reasignados a tareas menores, marginados y empujados a batallas legales extenuantes contra las aseguradoras y la propia compañía, para que sus dolencias fueran reconocidas como enfermedades laborales y no como padecimientos comunes. Fue en este clima de opulencia corporativa y deterioro físico donde el sindicato de trabajadores, Sintra Carbón, cobró una fuerza sin precedentes. A diferencia de años anteriores, donde las demandas sindicales se centraban principalmente en bonos de producción, la retórica en las mesas de negociación sufrió una metamorfosis. Las exigencias se volcaron hacia la protección de la vida. Mejores filtros, reducción de los turnos de 12 horas que causaban fatiga crónica y atención médica justa. La tensión alcanzó puntos de ebullición. Hubo conatos de huelga y paralizaciones parciales que lograron detener momentáneamente el corazón de la bestia, generando pérdidas millonarias por cada día que el tren no rodaba hacia el puerto. Los trabajadores se dieron cuenta de que ellos eran la sangre que hacía latir al gigante de acero y comenzaron a desafiar la omnipotencia de la empresa. Al mismo tiempo, el muro de aislamiento internacional de la mina comenzó a agrietarse. Periodistas independientes, defensores de derechos humanos y ONGs ambientales europeas empezaron a viajar a La Guajira, documentando los inmensos cráteres, la sed extrema de los guayú y los pulmones enfermos de los obreros. El pico de la montaña negra había sido alcanzado, pero el aire en la cima estaba irremediablemente viciado. La mina había dominado la tierra y aplastado las protestas locales, pero estaba a punto de chocar de frente contra una fuerza sísmica que ningún ejército de abogados o excavadoras podría detener: el cambio del mundo. El imperio de Cerrejón se había construido sobre una premisa que, a finales del siglo XX, parecía una verdad inamovible. El apetito del mundo por la energía barata sería eterno y siempre iría en aumento. Durante casi 3 décadas, los enormes buques graneleros que zarpaban incesantemente de las aguas profundas de Puerto Bolívar tenían trazadas rutas marítimas casi exclusivas hacia el hemisferio norte. Europa, con sus inviernos gélidos, sus vastas metrópolis y su masiva red de plantas termoeléctricas, era el cliente predilecto y el sostén de la bonanza colombiana. Países como Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y España encendían sus ciudades y mantenían en marcha sus industrias, quemando la tierra negra arrancada sin piedad del desierto de La Guajira. El carbón térmico extraído en Colombia era altamente valorado y demandado por su bajo contenido de cenizas y azufre, siendo considerado un combustible premium en los exigentes mercados internacionales. Sin embargo, mientras las gigantescas excavadoras continuaban ensordeciendo el paisaje guajiro y los aspersores seguían devorando el agua de la región para aplacar el polvo, un viento gélido y silencioso comenzó a soplar con fuerza desde los pasillos diplomáticos y los laboratorios científicos del mundo desarrollado. La narrativa global sobre la matriz energética estaba mutando a una velocidad que los ejecutivos del sector fósil y los burócratas en Bogotá subestimaron gravemente. El cambio climático dejó de ser una teoría académica marginal o un debate para el futuro y se consolidó como la crisis existencial más urgente de la humanidad en el presente. Aquí surgió una ironía trágica y macabra. Mientras Europa quemaba el carbón de Cerrejón, bombeando millones de toneladas de CO2 a la atmósfera terrestre, la península de La Guajira se convertía en una de las víctimas de primera línea del calentamiento global que su propio suelo alimentaba. Las sequías históricas se hicieron más largas y severas. Los ciclos de lluvia se alteraron por completo y el desierto avanzó, secando aún más la tierra que los guayú intentaban habitar. El Acuerdo de París, firmado en 2015,
marcó un punto de inflexión histórico e irreversible. Las naciones desarrolladas, arrinconadas por un movimiento ambientalista global sin precedentes y por la alarmante frecuencia de desastres climáticos, firmaron compromisos vinculantes para reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. En este nuevo tablero geopolítico, la diana estaba puesta directamente sobre el combustible fósil más contaminante de todos. De la noche a la mañana, en términos históricos, el producto estrella de Cerrejón pasó de ser aclamado como el motor del progreso a ser repudiado y etiquetado como un veneno planetario. Las naciones europeas comenzaron a anunciar, en cascada, agresivos calendarios de descarbonización. El Reino Unido, la cuna misma de la revolución industrial, que nació impulsada por la quema de carbón, anunció el cierre definitivo de todas sus plantas termoeléctricas. Alemania emprendió su monumental transición hacia las energías renovables, apagando gradualmente sus monstruosas calderas. España hizo exactamente lo mismo, cerrando sus puertos al mineral. Los gigantescos buques que antes hacían fila en el horizonte del Mar Caribe para entrar a Puerto Bolívar comenzaron a espaciarse, buscando otros rumbos. Para el enclave minero en Colombia, la desconexión cognitiva fue absoluta y paralizante. Dentro de las oficinas refrigeradas de la mina, los ingenieros seguían mostrando planos de expansión y reservas probadas suficientes para extraer carbón a cielo abierto durante al menos medio siglo más. Habían edificado una infraestructura titánica con una visión de 100 años, operando bajo el espejismo de que el mercado global siempre estaría allí para comprar. Pero afuera de sus cercas electrificadas, el suelo comercial se estaba desmoronando a un ritmo vertiginoso y aterrador. El impacto de este cambio de paradigma no fue exclusivamente ideológico o ambiental. Se tradujo en un terremoto financiero brutal que sacudió los cimientos del consorcio multinacional propietario de la mina. A medida que la demanda en el Atlántico Norte se desplomaba irremediablemente, los precios internacionales del carbón térmico entraron en una espiral de volatilidad salvaje, con tendencias a la baja que destruían cualquier proyección de rentabilidad a mediano o largo plazo. Cerrejón, que durante décadas había operado bajo la cómoda premisa de altísimos márgenes de ganancia, se vio repentinamente forzado a competir en un mercado global contraído. La empresa intentó desesperadamente desviar sus envíos hacia mercados alternativos y menos regulados, como Turquía o el sudeste asiático, asumiendo costos de flete marítimo inmensamente superiores y viendo cómo sus utilidades se evaporaban en el viaje. Pero la presión más letal y definitiva no provenía únicamente de la caída en el precio del mineral, sino de la rebelión de los propios inversores. En los grandes centros financieros del mundo, como Londres, Nueva York y Sydney, comenzó a consolidarse el concepto de inversión responsable, ESG. Los enormes fondos de pensiones, fondos soberanos y megabancos internacionales empezaron a retirar masivamente su capital de cualquier empresa vinculada al carbón térmico. Temían no solo el riesgo financiero de poseer activos varados, infraestructura hipercostosa que perdería su valor antes de cumplir su vida útil, sino también el devastador daño reputacional de ser vistos como los financistas de la destrucción del clima global. Para gigantes mineros sumamente diversificados como BHP Billiton y Anglo American, que tenían intereses mucho más estratégicos y lucrativos en la extracción de cobre, hierro y otros minerales esenciales para fabricar baterías y turbinas eólicas para la nueva transición energética, el carbón térmico se transmutó en un activo puramente tóxico. Cerrejón, la joya de la corona que durante años había engordado sus estados financieros, ahora figuraba en sus informes anuales como una mancha radiactiva de la que sus accionistas exigían deshacerse lo más rápido posible. Ya no importaba cuán asombrosamente eficiente fuera la maquinaria en el desierto o cuántos millones de toneladas pudiera transportar el tren. El modelo de negocio mismo había sido sentenciado a muerte por el capital internacional. En La Guajira y en Bogotá, la asimilación de que el mundo le estaba dando la espalda definitivamente al carbón fue recibida con una mezcla de incredulidad absoluta y un pánico gubernamental sordo. Durante casi 40 años el Estado colombiano había permitido y fomentado que toda la economía regional
se volviera adicta casi en un 100% a las regalías mineras, aniquilando en el proceso cualquier otra forma de desarrollo productivo sostenible, como la agricultura resistente, la pesca o el ecoturismo. Las autoridades habían apostado irresponsablemente el futuro, la educación y la salud de millones de personas a un solo agujero negro en la tierra. Ahora, con los clientes europeos clausurando sus calderas y los dueños multinacionales buscando con desesperación la salida de emergencia del consorcio, la gran maquinaria quedó expuesta en toda su extrema vulnerabilidad. La inmensa y rugiente infraestructura, que una vez simbolizó la modernidad intocable, comenzaba a verse bajo una nueva luz. Como un fósil gigantesco, un dinosaurio mecánico varado en el desierto bajo el sol abrasador, esperando inevitablemente la extinción. El coloso aún respiraba, el tren aún cruzaba la península y el puerto aún cargaba barcos, pero el alma financiera y operativa del proyecto estaba rota. El escenario global había preparado el terreno perfecto para una implosión interna sin precedentes, donde la desesperación corporativa por minimizar pérdidas chocaría de frente y de manera violenta con la pura supervivencia de quienes irónicamente dependían del polvo negro para no morir de hambre. El pánico financiero global frente al ocaso del carbón térmico no tardó en filtrarse a través de las altas esferas corporativas y aterrizar con una fuerza destructiva directamente sobre la vasta geografía de La Guajira. Las salas de juntas en Londres y Melbourne se convirtieron en escenarios de tensión extrema. Para BHP Billiton y Anglo American, dos de las tres cabezas del consorcio que gobernaba Cerrejón, la mina había dejado de ser un trofeo industrial para convertirse en un riesgo reputacional inmanejable y un lastre financiero. Necesitaban huir y necesitaban hacerlo rápido. La salida de estos dos gigantes mineros marcó el inicio del resquebrajamiento definitivo del imperio, quien absorbió sus participaciones, quedando como dueño absoluto y solitario del enclave, fue el gigante suizo Glencore. Conocida en el mundo financiero por su apetito voraz, por el riesgo y su implacable modelo de optimización financiera en activos en declive, la estrategia de Glencore no era la de una expansión triunfal, sino la de exprimir hasta la última gota de rentabilidad de una mina con fecha de caducidad. La transición de poder trajo consigo un cambio de filosofía corporativa brutal. La era de las relaciones públicas amables, de los millonarios programas de responsabilidad social y de la ilusión de abundancia compartida llegó a un final abrupto. El nuevo mandato desde Suiza era claro, frío y matemático: reducir drásticamente los costos operativos para compensar la caída de los precios internacionales y la fuga de clientes europeos. El blanco principal de esta política de austeridad corporativa no fueron los ejecutivos ni la maquinaria, sino el eslabón más vulnerable de la cadena: los trabajadores. La gerencia anunció la implementación unilateral de un nuevo esquema de turnos laborales. En el lenguaje frío de los recursos humanos, se le llamó optimización de la fuerza laboral, o turno 7-3, 7-4. Para los operadores de maquinaria, los mecánicos y los conductores, que llevaban décadas trabajando bajo un sistema que les permitía un equilibrio precario pero vital para recuperarse de la fatiga extrema, el nuevo esquema fue bautizado de inmediato con un nombre mucho más oscuro: el turno de la muerte. Este cambio no era una simple modificación de horarios, era una maniobra contable diseñada para eliminar de un plumazo a una cuarta parte de la fuerza laboral. Al extender los días consecutivos de trabajo en la mina, la empresa podía prescindir de todo un turno rotativo, lo que se traducía en el despido inmediato de cientos de trabajadores directos y miles de contratistas. Además, la carga física y psicológica para los que se quedaban aumentaría a niveles insostenibles. Conducir un camión de 300 toneladas durante 12 horas seguidas, soportando vibraciones constantes bajo el calor asfixiante de La Guajira durante 7 días ininterrumpidos, equivalía a empujar el cuerpo humano más allá de sus límites biológicos, aumentando dramáticamente el riesgo de accidentes fatales y de enfermedades crónicas. La imposición del turno de la muerte y la amenaza de despidos masivos encendieron la chispa final en un polvorín que llevaba años acumulando tensión. Los trabajadores, que durante décadas se habían sentido parte de una élite laboral en medio de la pobreza regional, despertaron de golpe a una realidad aterradora.
Para la gran maquinaria, ellos eran tan prescindibles como los filtros de aceite de las excavadoras. El 31 de agosto de 2020, en medio del pánico global y las restricciones severas de la pandemia de COVID-19, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón, Sintra Carbón, tomó una decisión extrema. Las alarmas sonaron, pero esta vez no era para un cambio de turno o una voladura. Más de 10.000 trabajadores paralizaron por completo sus actividades. Las palas gigantescas apagaron sus motores, la flota de camiones quedó estacionada en silencio y el tren de 150 kilómetros detuvo su marcha. Por primera vez en décadas, el monstruo negro dejó de respirar. Comenzaba así la huelga más larga, dolorosa y definitoria en la historia del complejo minero. 91 días de parálisis total. Las carpas sindicales se levantaron a las afueras de las mallas electrificadas del complejo. El contraste era desgarrador. Por un lado, una corporación multinacional dispuesta a soportar meses de pérdidas millonarias con tal de quebrar la voluntad de su fuerza laboral. Por el otro, miles de padres de familia guajiros, muchos de ellos enfermos tras años de tragar polvo, resistiendo bajo lonas de plástico, sobreviviendo de ollas comunitarias y viendo cómo sus ahorros se esfumaban mientras el mundo entero enfrentaba una crisis sanitaria sin precedentes. Aquí se reveló la ironía más cruel y trágica del enclave minero. Durante años, muchos de estos mismos trabajadores habían defendido férreamente a la empresa frente a las críticas de ambientalistas y las demandas de las comunidades indígenas desplazadas. Habían creído genuinamente en el discurso de que la mina era el único faro de progreso posible. Ahora, despojados de sus privilegios y acorralados por la amenaza del desempleo, se encontraban en la misma posición de indefensión que los pueblos que las topadoras habían aplastado décadas atrás. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que la maquinaria no tenía lealtad hacia nadie. El desgaste físico, psicológico y económico tras 3 meses de resistencia fue devastador. Finalmente, a finales de noviembre de 2020, acorralados por la necesidad de llevar comida a sus hogares, el sindicato tuvo que firmar un acuerdo que tenía el sabor amargo de la derrota. Aunque lograron salvar algunos beneficios convencionales, Glencore impuso su voluntad. El nuevo esquema de turnos se implementó y la temida ola de despidos, disfrazada bajo la figura de retiros voluntarios, forzados por la presión corporativa, barrió con cientos de empleos. El resquebrajamiento del imperio estaba consumado. La huelga no solo rompió la columna vertebral financiera de miles de familias en La Guajira, sino que destrozó para siempre el tejido de confianza entre la región y la empresa. La mina volvió a encender sus motores, el tren volvió a rugir hacia el puerto y el carbón continuó fluyendo, pero algo fundamental había muerto en el desierto. La ilusión de prosperidad eterna se había evaporado, dejando a su paso a una fuerza laboral herida, dividida y plenamente consciente de que estaban presenciando los últimos y más crueles estertores de un gigante que se preparaba para abandonarlos. El calendario oficial marca el año 2034 como el límite legal de la concesión minera, pero en La Guajira, el reloj de arena ya ha comenzado a vaciarse a un ritmo alarmante. Para un proyecto de proporciones geológicas como Cerrejón, una década no es más que un suspiro, un parpadeo en la vasta escala del tiempo industrial. Hoy, la atmósfera en el interior del inmenso enclave ya no es la de un imperio invencible en plena conquista, sino la de una fortaleza sitiada preparándose lentamente para la evacuación. El ruido de la maquinaria sigue dominando el paisaje y el tren de 100 vagones aún cruza el desierto cortando el viento cálido. Pero hay un matiz diferente en el ambiente. El ensordecedor rugido de los motores diésel se percibe ahora irremediablemente, como la cuenta regresiva de una inmensa bomba de tiempo. La bestia biomecánica ha topado finalmente con un muro que ni la dinamita más potente ni los taladros más profundos pueden perforar, el límite legal y ecológico de su propia existencia. Tras años de implacable expansión, las altas cortes colombianas, presionadas por un activismo incansable y por la incuestionable evidencia del desastre ambiental y humano, comenzaron a emitir sentencias históricas. Ordenaron frenar en seco cualquier nuevo avance de los tajos hacia zonas protegidas y cuerpos de agua vitales.
Se prohibió tocar un solo milímetro más de reservas subterráneas si ello implicaba el sacrificio de otro arroyo, el desvío de otra fuente de vida o el desplazamiento forzado de otra comunidad afrodescendiente o indígena. La montaña negra, que alguna vez pareció infinita y dispuesta a ser devorada sin restricciones, ha sido oficialmente delimitada. No hay más tierra fértil que arrancar, no hay más pueblos que borrar. El gigante ha sido acorralado dentro de su propio cráter. En los pulcros despachos de Glencore, en Suiza, la narrativa ha cambiado drásticamente. Ya no se discuten proyecciones de crecimiento continuo, ni se celebran nuevos récords de exportación. El término que ahora domina todas las reuniones de junta directiva es frío, burocrático y aterrador para quienes viven de la mina: el plan de cierre progresivo. En el papel, este plan detalla meticulosamente los procedimientos técnicos para rellenar los inmensos agujeros, estabilizar los monstruosos botaderos de roca estéril, sembrar vegetación nativa sobre la tierra arrasada y desmantelar, pieza por pieza, la infraestructura colosal de la mina y el puerto. Se presenta en diapositivas corporativas como un proceso de transición ambientalmente responsable, un intento técnico de devolverle el desierto a la naturaleza, pero fuera del papel, en las polvorientas calles de los municipios de La Guajira, la inminencia del cierre ha desatado un pánico gélido y paralizante. Durante más de 4 décadas, el Estado colombiano y las élites políticas regionales permitieron y fomentaron que todo un departamento desarrollara una adicción letal y casi exclusiva a las regalías del carbón. Es lo que los economistas denominan cruelmente la trampa de la dependencia. Cerrejón no solo es el principal empleador directo con salarios formales, es el sol artificial alrededor del cual orbita toda la precaria economía de la región. Hoteles enteros, flotas de transporte terrestre, empresas de alimentación, talleres mecánicos, ferreterías y miles de pequeños negocios en municipios como Albania, Barrancas y Hato Nuevo existen única y exclusivamente para servir a la mina y a sus trabajadores. Además, presupuestos municipales enteros, de los que dependen las frágiles escuelas públicas, los hospitales básicos y el precario pavimento de las calles, están financiados por los impuestos que genera el mineral oscuro. La pregunta que flota en el aire sofocante del desierto, y que nadie en el gobierno central parece capaz de responder con claridad, es profunda y desgarradora. ¿Qué pasará cuando el último cheque se cobre y la última pala mecánica se apague para siempre? No existe un plan B estructurado y real. A pesar de los rimbombantes discursos oficiales desde Bogotá sobre una transición energética justa, la cruda realidad sobre el terreno es que no se ha construido una alternativa económica sólida y viable para reemplazar el vacío monumental que dejará el fin del carbón. Las promesas de transformar a La Guajira en una potencia mundial de energía eólica y solar avanzan a tropezones, frenadas por conflictos territoriales no resueltos, falta de infraestructura de transmisión y la desconfianza crónica de un pueblo guayú que con justa razón teme que los nuevos molinos de viento sean simplemente otra versión del mismo monstruo extractivo, cambiando el polvo negro por aspas blancas, pero dejándolos atrapados en la misma miseria histórica. Para los miles de trabajadores que sobrevivieron al turno de la muerte y a la reestructuración corporativa, la angustia es una sombra permanente. Hombres y mujeres que dedicaron sus años de mayor vigor físico a operar equipos titánicos, respirando aire cargado de partículas para asegurar el sustento, ahora miran a las inmensas excavadoras con una mezcla de doloroso resentimiento y absoluto terror. Saben que sus habilidades hiperespecializadas en minería a cielo abierto de ultraclase no tienen demanda en ningún otro sector de la economía local. Se enfrentan a la perspectiva real de pasar de ser la aristocracia obrera de la península a engrosar las filas del desempleo absoluto a sus 40 o 50 años, con pulmones cansados y cuerpos desgastados. La gran ironía del destino se manifiesta en todo su dramatismo. Las mismas comunidades ancestrales, los líderes sindicales y los activistas ambientales, que durante décadas lucharon desesperadamente contra la corporación, exigiendo respeto por la vida, ahora contemplan con horror el abismo socioeconómico que dejará su partida inminente.
Descubren que es terriblemente destructivo convivir con la maquinaria, pero que el Estado los ha obligado a depender estructuralmente de ella para la simple supervivencia diaria. El silencio definitivo se acerca paso a paso, inexorable. No será un silencio pacífico ni sanador, sino el eco ensordecedor de un abandono anunciado. Mientras el mundo desarrollado celebra el apagón del carbón como una gran victoria climática, encendiendo sus ciudades con energías limpias, La Guajira se prepara, sola y a oscuras, para enfrentar el temible día después. El gigante está empacando sus ganancias para marcharse, dejando atrás la factura más alta posible. Un ecosistema fracturado, un tejido social roto y un pueblo atrapado en la cuenta regresiva de un espejismo que está a punto de desvanecerse en la arena. Cuando el viento del norte sopla sobre la península de La Guajira en la actualidad, ya no solo levanta la arena dorada de las dunas ancestrales, arrastra consigo el polvillo oscuro de una historia a medio terminar. Si uno se detiene al borde de los inmensos tajos de Cerrejón, lo que se extiende ante los ojos desafía cualquier comprensión natural. Es un paisaje lunar, una serie de formidables cicatrices geométricas excavadas directamente en la piel de Sudamérica, tan vastas y profundas que su magnitud hace sentir a cualquier ser humano del tamaño de un insignificante insecto. Estas cuencas vacías son las huellas imborrables de la gran maquinaria, monumentos huecos dedicados a la voracidad energética de una era que agoniza. La verdadera tragedia de La Guajira, sin embargo, no es solo su catástrofe ecológica, sino su profunda, casi sádica, paradoja. Durante más de 4 décadas, de las entrañas de esta tierra árida, se extrajo el combustible de alta calidad que iluminó las noches vibrantes de Berlín, calentó los crueles inviernos de Londres y propulsó el desarrollo industrial sin frenos del hemisferio norte. Miles de millones de dólares en energía fósil fluyeron de manera ininterrumpida hacia el mar abierto. Y sin embargo, al caer el sol hoy en día, a escasos kilómetros del perímetro electrificado y fuertemente custodiado de la mina, las rancherías de las comunidades Wayuu siguen sumidas en una oscuridad casi absoluta. Las familias continúan cocinando con leña seca bajo cielos estrellados, y las mujeres siguen caminando kilómetros ardientes en busca de pozos de agua que la tierra, exhausta, fracturada y alterada por las detonaciones, se niega a darles. El milagro carbonero iluminó con fuerza a las grandes capitales del mundo, pero dejó a sus verdaderos dueños abandonados en las sombras. Las cicatrices sociales son aún más dolorosas que los cráteres que deforman la geografía. Los pueblos afrodescendientes como Tabaco, Roch o Chancleta, que fueron literalmente borrados del mapa por el avance implacable de las palas mecánicas, hoy solo existen en la memoria fragmentada de sus ancianos y en las canciones de lamento de quienes fueron desterrados por la fuerza. Sus descendientes, reubicados en áridos e impersonales bloques de cemento en las periferias de los pueblos urbanos, han perdido su soberanía alimentaria, su paz y el complejo tejido comunitario que los definía. Se convirtieron en exiliados perpetuos dentro de su propia tierra natal, víctimas de un concepto de progreso corporativo que nunca los incluyó como ciudadanos dignos, sino que los calculó fríamente como estorbos temporales en una hoja de balance financiero. Por otro lado, la fuerza laboral que entregó sus mejores años y su salud al coloso negro enfrenta un horizonte cargado de desolación. Miles de hombres y mujeres guajiros, en cuyos pulmones reside para siempre el microscópico residuo oscuro de la montaña, contemplan con terror paralizante un futuro inmediato donde sus habilidades técnicas hiperespecializadas ya no tienen cabida. Han sido progresivamente abandonados por las corporaciones multinacionales que, tras exprimir las utilidades, empacan rápidamente sus ganancias para marcharse a otros continentes. Y han sido olvidados por un Estado cómplice que nunca se preocupó genuinamente por sembrar los miles de millones en regalías, en alternativas económicas, reales y sostenibles. Hoy son los náufragos de una bonanza que, en lugar de edificar, simplemente consumió. En la imaginación colectiva de quienes habitan esta tierra, el inmenso tren carbonero de 100 vagones, arrastrado por sus poderosas locomotoras, pronto hará su recorrido final.
Su agudo silbato, que durante casi medio siglo fue el símbolo dictatorial de una riqueza inalcanzable y una intrusión ruidosa, se irá apagando lentamente a lo largo de los 150 kilómetros de vía férrea que pronto comenzará a oxidarse bajo el sol inclemente. Cuando el último buque granelero de alto calado suelte amarras en Puerto Bolívar y desaparezca trágicamente en la línea azul del horizonte del Mar Caribe, La Guajira quedará en un silencio ensordecedor, sola frente al inmenso espejo de su propia devastación industrial. Pero en medio de este escenario de tierra arrasada, subsiste una fuerza vital inquebrantable que ninguna multinacional, sin importar cuántos miles de millones invirtiera, logró extraer ni doblegar. El pueblo indígena Wayuu, protegido por su estoicismo milenario, sigue allí. Las tejedoras continúan plasmando la geometría compleja de sus sueños en mochilas coloridas, y los puchipui, palabreros tradicionales, siguen mediando los conflictos comunitarios bajo la sombra menguante de los árboles de Dividivi. Esta nación del desierto ha sobrevivido a la violencia de la colonización española, a la fiebre del contrabando y ahora sobrevive al apocalipsis del monstruo de acero y carbón. Saben que MMA, la Sagrada Madre Tierra, está profundamente herida, pero su arraigo espiritual a ella trasciende la superficie destrozada. El colosal legado de Cerrejón quedará seguramente inscrito en los libros de economía global como un triunfo titánico de la ingeniería moderna y un motor formidable de las exportaciones sudamericanas. Pero para las futuras generaciones de Colombia y para el mundo entero que observa las ruinas, el verdadero testamento de esta montaña negra es una advertencia aterradora. Es la demostración pura y palpable de que la riqueza puramente extractiva es un cruel espejismo que engorda efímeramente las cuentas bancarias en paraísos lejanos, mientras desangra irremediablemente el alma y los recursos vitales de los territorios. La maquinaria masiva extrajo todo el carbón que pudo, pero dejó a su paso una sed insaciable e inextinguible. Erigió un imperio de asfalto y acero, pero legó un desierto moribundo. El gigante mecánico eventualmente cerrará sus ojos y dormirá para siempre en el fondo de su propio abismo. Pero las profundas cicatrices trazadas sobre la arena y sobre la piel humana de La Guajira tardarán siglos enteros en sanar, si es que algún día se les permite hacerlo. La historia de Cerrejón no es solo la crónica de la construcción y el inminente cierre de una mina gigante. Es el reflejo crudo de un modelo económico global que devora territorios bajo la inobjetable bandera del progreso, solo para escupirlos sin piedad cuando el mercado cambia de dirección. Nos enseña de manera dolorosa que la verdadera riqueza de una nación jamás podrá medirse en toneladas métricas de mineral exportado, ni en los dividendos trimestrales de multinacionales extranjeras, sino en la dignidad innegociable de su gente, el respeto irrestricto por sus culturas milenarias y la viabilidad futura de su agua y su tierra. El espejismo del carbón en La Guajira demuestra que cuando el capital internacional dicta en solitario el destino de una región vulnerable, el resultado inevitable es la fractura social y ambiental. Las corporaciones, amparadas en su naturaleza financiera nómada, siempre pueden empacar sus multimillonarias ganancias, reescribir sus manuales de sostenibilidad corporativa y marcharse rápidamente hacia la próxima frontera extractiva o la nueva tendencia global de energía verde. Pero las comunidades ancestrales y los trabajadores locales no tienen hacia dónde huir. Ellos se quedan atrás, obligados a respirar el polvo remanente y a habitar los gigantescos escombros geológicos de una bonanza que, en el fondo, nunca les perteneció realmente. Hoy, el viento cálido en el desierto sigue aullando entre los arbustos espinosos y los inmensos tajos vacíos, pero ya no canta falsas promesas de desarrollo eterno. Susurra, más bien, una advertencia urgente sobre el precio insostenible que pagamos como sociedad cuando decidimos hipotecar el alma y los recursos vitales de nuestros territorios al mejor postor en el mercado global. Si este viaje documental a través de las sombras del gigante negro te ha hecho reflexionar sobre el verdadero costo humano detrás de las industrias que mueven al mundo, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar tu perspectiva en los comentarios.
¿Crees que estamos a tiempo de aprender de estas profundas cicatrices industriales para proteger otros territorios? ¿O estamos trágicamente condenados a repetir esta historia de extracción y abandono bajo nuevos nombres? Únete a la conversación. Tu voz es fundamental para seguir desenterrando las historias que la maquinaria del progreso a menudo intenta sepultar.